Hola a todos, estamos en Agrommunity, una jornada más, en esta ocasión para presentar un proyecto de innovación llamado Agropack. Es un proyecto financiado que salieron de la convocatoria de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia. Está financiado por el PDR, por la medida 16.1 y, cuenta con un 7% de financiación de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia y un 63% de la Unión Europea. El proyecto se llama Agropack. Es un proyecto aprovechamiento de residuos de fruta de hueso para su valorización como subproducto en la fabricación de packaging y envoltorios de uso agrícola y otros. Es un proyecto que se inició en 2019 con la idea de ver qué podíamos conseguir, si podíamos aprovechar el hueso de la fruta de hueso, nunca mejor dicho, especialmente el de melocotón, para ver si con ellas se podrían hacer envoltorios, podíamos conseguir hacer cajas y podíamos utilizarlo y reaprovecharlo. Para ello, desde Agromarketing nos pusimos en contacto con Andaltec y con su investigadora María Ángeles Pancorbo, a la cual saludo. Hola, ¿qué tal, María Ángeles? Buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos también a María Dolores Ramírez, que también es investigadora de Andaltec. Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Lo que comentaba, estamos hablando del inicio del proyecto, allá por 2019. Y, me gustaría hacer un repaso desde el principio del proyecto, ver, qué proceso se ha seguido para conseguir el resultado final, a qué problemas, a qué retos nos hemos enfrentado. Y, nos gustaría que comentarais un poquito, este proceso. Así que, cuando queráis, adelante. Buenos días, mi nombre es María Ángeles Pancorbo. Trabajamos junto con el grupo operativo en la búsqueda de soluciones para el aprovechamiento de un residuo a la que no se le encontraba ninguna aplicación. Nos centramos en el melocotón como una fruta por la gran cantidad que obtenía, pero este estudio también sería extrapolable a otras frutas de hueso como son albaricoques, nectarinas, ciruelas. El proyecto se ha desarrollado en colaboración con Andaltec, el Centro Tecnológico del Plástico, y ha integrado diferentes fases dentro del mismo. A día de hoy estamos en la etapa final del proyecto, en la que ya podemos mostrar resultados sobre la evolución de este estudio y queremos contar un poco las dificultades y los inconvenientes o las decisiones que hemos tomado a lo largo del proyecto. Durante la primera anualidad se llevó a cabo un estudio de estado del arte para analizar cuál sería, de forma previa a la parte experimental, cuál sería el aprovechamiento que podíamos hacer de esta fruta de hueso, considerando que tiene un porcentaje muy alto en agua, como ocurre en todas las frutas carnosas. Pensamos en que las partes que se podían aprovechar eran en la fruta de destrío, tanto la piel como el hueso, sin tener en cuenta la parte carnosa, que al final era una parte que se perdía en el propio proceso. Nos dimos cuenta que la parte de la piel también presentaba grandes dificultades para poder procesarla, con lo cual tenemos algunas imágenes de ese proceso. Si la ponemos, vamos viéndola. Efectivamente, porque me acuerdo, María Ángeles, que os mandamos muestras de melocotón, digamos, entero, y que presentaban muchas dificultades, tanto el aprovechamiento de la carne como también el aprovechamiento de la propia piel, ¿verdad? Sí, era un proceso que tenía que ser hecho muy, muy rápido para que en condiciones de temperatura ambiente en la que se almacenaba el melocotón no se produciera putrefacción del mismo, con lo que eso era algo inviable en una etapa industrial o pensando en un proceso productivo. De manera que nos centramos en desechar esa parte por todo ese proceso y porque al final en algunas pruebas preliminares que hicimos vimos que la cantidad de materia orgánica que tenía una vez que perdía el agua era insignificante, con lo cual nos centramos en el hueso. Vale. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí ya pues a los 2 días ya teníamos un proceso de enmohecimiento de la fruta que impedía la posibilidad de procesarlo.
Y luego los costes de mano de obra a nivel de usuario, de poder pelar toda esa cantidad de melocotón, lo decidieron por trabajar sobre el hueso pelado. Ya Sí, estos son perdona, María Ángeles, el hueso que os mandamos, que al principio lo hicimos con fruta completa y luego pues directamente con los agricultores trabajamos en la posibilidad pues, de mandar solamente el hueso, que es con lo que finalmente trabajaste, ¿verdad? De hecho, ya existen empresas que se encargan de obtener el hueso desnudo, con lo cual era la solución más viable para empezar a procesarlo. Sí. Marilo, cuéntanos un poco qué tal la experiencia para poder procesar el hueso la procedencia de Andalter era un poco dónde podíamos meter el hueso dentro de una matriz plástica. Porque, bueno, al final nosotros somos el centro tecnológico del plástico y pensamos en buscar una utilización adecuada de este residuo. Pues yo soy María Dolores, estoy trabajando con María Ángeles en el proyecto. Como ya he comentado, pues tuvimos varios problemas con la fruta como tal y ya pues a partir de aquí nos centramos en el hueso que nos lo proporcionó el grupo operativo. Bueno, en primer lugar, lo primero que se hizo fue picar el hueso para tener un tamaño un poco más pequeño, pero aún así era demasiado grande para meterlo en la extrusora. Entonces, posteriormente, una vez picado, los sacos, se pasó a un molino que es criogénico para hacerlo polvo y que ese se puede integrar mucho mejor en la matriz, porque de lo contrario sería imposible tener un material homogéneo. Este es ya el material picado, 1 milímetro, que ya se puede meter en la extrusora y aparte de poder meterse en la extrusora, se va a mezclar bien con la matriz plástica. Como veis, sí, perdona. Porque María Dolores, al principio intentasteis hacerlo a través de un filamento rico con hueso de melocotón, ¿verdad? Pero sí, creo que no. Tenemos previsto contarlo ahora un poco en la evolución de cómo hemos decidido integrar la matriz plástica con el hueso, pero antes nos hemos centrado en ver cómo se dispersa el hueso dentro de un volumen de plástico fundido. Vale. Para poder sacar el filamento, primero tenemos que introducir el hueso dentro de la matriz y el filamento sería un proceso posterior. Entonces, primero, pues hicimos el polvo con un tamaño de 1 milímetro para poder mezclarlo bien con la granza, que esta se impregne del polvo y el material salga homogéneo. Entonces, esta es la extrusión que se llevó a cabo, el composite, y ya una vez que teníamos la granza, se pasó se intentó volver a procesarlo para obtener filamentos de impresión 3D y así poder imprimir directamente o bien el envase o la caja o lo que quisiéramos sacar. El problema es que a pesar de que el polvo estaba deshumificado, la materia orgánica sigue siendo alta, entonces se tiende a aglomerarse y el filamento no es procesable, porque al aglomerarse no es continuo, las impresoras 3D necesitan un diámetro muy exacto, entre 1,75 y 1,85, y al no ser homogéneo, se hubiera producido un atranque dentro de la impresora sin poder tener una pieza homogénea. No sería reprocesable. Como alternativa a esto, esta es la granza que obtuvimos de la extrusora, no del filamento, sino de la etapa anterior de esta. Que contenía un porcentaje. Contenía un porcentaje, se hicieron 2 porcentajes, al 10% y al 24% para tener probetas. Estas probetas se llevaron a cabo por inyección, ya que como fue inviable el proceso de FDM, pues la alternativa que Andalter propuso fue inyectar, que se lleva a cabo con ¿puedes explicar qué es el proceso FDM para que lo supamos? El proceso FDM es una impresión 3D que se lleva a cabo con un extrusor. Es igual que una extrusora, ¿vale? En el sentido de que un filamento pasa, bueno, de que el material funde a una temperatura y sale por un extrusor. La diferencia es que en una impresión se va depositando capa a capa hasta formar la pieza. En la extrusión, sin embargo, el material pasa a través de un husillo que lo va empujando con una presión y una temperatura. Y así se obtiene una granza. En el caso de la impresión, tú desde el ordenador le mandas con un CAD
le mandas la pieza que tú quieres imprimir. Entonces lo que tienes es un prototipo, no es un material. FDM es la tecnología que nos permite obtener piezas a través de la impresión de un hilo de plástico. Es una impresora en la que un hilo se va depositando haciendo la figura que a través del CAD, que es un diseño gráfico, tiene la impresora, y va construyendo capa a capa, depositando el hilo, aplicando temperatura de fusión del hilo, va depositando capa a capa, creando una estructura en 3D. Con esa estructura 3D lo que se genera es el modelo que antes habíamos cargado a la impresora, con lo cual podemos tener cualquier pieza que quepa dentro de la cavidad de la impresora. Vale. Sí, pues sí, continúa María Dolores, por favor. Pues como fue inviable poder imprimir en 3D con el filamento que tuvimos por los problemas que he comentado, como alternativa surgió la inyección. La inyección tú tienes un molde que es de aluminio, tiene una geometría que ya está determinada, tú ya sabes qué geometría vas a obtener, y el material, mediante presión y temperatura, entra a la cavidad del molde llenando la geometría que tiene el molde. Entonces, en este caso, pues primero sacamos probetas de tracción y de impacto para estudiar las características del material que teníamos, comparándolo con el PLA virgen, que es el material que se utilizó para el proyecto, porque al final nosotros y vosotros queríamos un material que fuera pues compatible con el medio ambiente, respetuoso. Entonces el PLA se obtiene de fuentes naturales, es biodegradable, y pensamos que era una buena alternativa tanto para que sea biodegradable como para la economía circular. Se eligió ese PLA por sus propiedades mecánicas, porque era un material más fluido, tenía una propiedad más especializada para impresión 3D, aunque luego eso pues no salió. Y comparamos el porcentaje del 10% de uso, el de 20-24% y el PLA virgen, para ver cómo variaban estas propiedades. Ya que la inyección fue bien, a diferencia de la impresión 3D, esta es una foto del proceso, pues lo que os comentamos fue sacar una placa para obtener un prototipo, que la placa también se han fabricado por inyección. Aquí tenemos las fotos y después estas placas se mecanizaron para poder obtener el prototipo de la caja, ¿no?, que habíamos pensado. Estas son las fotos del mecanizado para que todas tuvieran las mismas dimensiones. Y la unión de estas placas nos permite obtener el envase sostenible con un porcentaje pues, del 20-24% de hueso, que es lo máximo que en bibliografía se supone que se debe meter. Después con pegamento epoxi, o sea, con impresión epoxi se pegaron las partes hasta obtener el prototipo que es el que os enviamos finalmente. Y bueno, pues así se ha alcanzado el objetivo del proyecto, de aprovechar los residuos de fruta para su valorización como su producto aprovechable, desarrollando el material que se puede emplear en la fabricación de envases o embalajes, utilizarlo para comercializar todo tipo de productos hortofrutícolas, otros productos alimenticios o su uso en sectores como la construcción, la paquetería o macetas. Vale, perfecto. A nivel de futuro, con esta tecnología y con lo conseguido, ¿creéis que hay opción de poder abrir una línea de investigación para conseguir que esto sea sostenible también económicamente y que se puedan replicar a gran escala a nivel industrial? ¿Cómo lo veis esta parte? Pensamos que muchas de las líneas que actualmente están financiando en la Unión Europea van vinculadas un poco a eso, en el aprovechamiento de residuos de la industria hortofrutícola para la integración en algún tipo de solución sostenible. Ahora el tema de envasado es un tema muy importante al que se está dando gran interés, y nosotros en Andaltec ya hemos trabajado en algunos proyectos relacionados con esta misma temática. Aprovechamiento de residuos del sector pesquero, aprovechamiento de residuos de la industria de los invernaderos,
digamos que vemos que es un poco una tendencia emergente. Hay que optimizar el proceso para llevarlo a escala industrializable. Habría que optimizar los porcentajes, los tamaños de partículas, la integración dentro de una matriz plástica, pero pensamos que es una línea de investigación que está muy en auge en este momento. ¿Habéis conseguido en otros ámbitos algunos resultados que ya se puedan ver en el mercado o que se estén trabajando a nivel industrial, a nivel comercial? Hemos trabajado, por ejemplo, en un proyecto que sí que ahora mismo está en fase de incorporación a la industria, que es obtener a partir de los residuos de la piel del tomate, poder tener una especie de resina para aplicar al interior de la lata de conserva. Al fin hace que el tema del bisfenol, que es tan importante dentro de las latas, pues que se elimine y se sustituya por un producto totalmente sostenible. Ahí, pues, un poco lo que pasa en todos estos procesos es el proyecto de escalado. El escalado desde la parte laboratorio a la escala industrial hace que exista una inversión tanto a nivel de procesos como a nivel de maquinaria que a veces las empresas, por iniciativa propia, no están dispuestas a abordar. Pero que al final el mercado y un poco la evolución de la propia... un poco la evolución del sector hará que todo esto vaya creciendo y quizás también haciéndolo sostenible y más económico. Vale, bueno, y como punto para ir finalizando, ¿qué valoración haces en global de este proyecto a nivel de objetivos y a nivel de trabajo, bueno, desde su inicio, pues como unas conclusiones finales del mismo? Bueno, pues el proyecto nos ha permitido centrarnos en un sector en el que nosotros no hayamos trabajado, como es el hueso del melocotón, viendo un poco todos los procesos que eso conlleva, las dificultades que nos hemos ido encontrando hasta elegir la tecnología más adecuada para poder obtener una pieza procesable por una tecnología muy básica en la industria plástica, que es el tema de inyección, en la que nos permite tener pues un poco la experiencia de saber a qué temperatura y a qué presiones trabajar para no degradar el material, partiendo de que es un material orgánico. Y pensamos que habría que trabajar en el tema del envase. Al final, el envase supone un porcentaje más o menos alto dentro de la cantidad que el usuario puede comprar. Al final, tienes que pensar que el envase aporta un valor hasta el traslado desde el supermercado a casa y que después quizás ese envase se tira y no tiene ninguna otra utilidad. Por lo cual, la repercusión con respecto al precio en el mercado no puede ser un porcentaje mayor de lo que esté el consumidor dispuesto a pagar. Aquí, claro, pues, habría que trabajar un poco en optimizar eso, o bien lo que habíamos pensado al principio del proyecto en darle una función al envase. O sea, que realmente cuando la fruta se consuma, lo que te quede sea algo que realmente te merezca la pena conservar en casa, como frutero o como un segundo uso a ese nuevo envase. Sí, bueno, ya es tendencia en muchos países la reutilización, que a veces puedes comprar incluso el producto por el continente. O sea, eso está pasando ya en algunos países como Estados Unidos, está empezando a ser tendencia. Bueno, lo que está claro es eso, es que al final pues debe ser sostenible en cuanto a medio ambiente, porque la tendencia va por ahí, pero también, bueno, debe ser sostenible económicamente, o por lo menos que el consumidor, que haya una parte de los consumidores que estén dispuestos a pagar ese plus por comprar fruta en un envase que luego puedan reutilizarlo o que tenga unas características diferentes, que sea sostenible, que tenga, como en este caso, pues un porcentaje de la propia packaging que sea fruta de producto, o sea, fruto, o sea, hueso de esa propia fruta que se va a consumir. Entonces, bueno, creo que hay una línea bastante interesante de negocio, de seguir investigando y de seguir innovando.
Y bueno, pues al final es un poco lo que nos movió desde el principio para llevar a cabo este proyecto. Simplemente recordar que, bueno, que los socios del grupo operativo son UPA, la Unión de Pequeños Agricultores de la región de Murcia. Es Lucía López como ambientóloga y especialista en medio ambiente, y SAT Los Marines, que es una empresa hortofrutícola de la región de Murcia. Bueno, que nosotros como agromarketing hemos sido quien se ha cargado de la parte de innovación y de comunicación. Y bueno, pues daros las gracias a Andaltec como la parte de innovación, que bueno, creo que el proyecto pues ha cumplido los objetivos de llevar a cabo este prototipo innovador, y bueno, pues a partir de aquí, pues esperar poder llevar a cabo, seguir dando pasos en la dirección correcta, pues para conseguir este tipo de packaging que pueda ser una alternativa pues a lo que actualmente tenemos, que bueno, que es quizás menos sostenible y que no es tan biodegradable como esto que hemos conseguido. Así que nada, pues desde Agromarketing daros las gracias. Nos quedan todavía algunos meses de proyecto, pero bueno, simplemente ya es para terminar de afianzar conclusiones, hacer memoria y demás. Y bueno, pues seguro que volvemos a trabajar juntos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.